Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Ayer tuvimos esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y, como se esperaba, mantuvieron esos tipos de interés. Y en el discurso también, como comentábamos ayer, pues no se dijo nada que fuera extraño. ¿Por qué? Pues porque lo que están haciendo, como hacen normalmente todas las ocasiones, es esperar a quizás que vengan datos que les arrastren a acabar bajando esos tipos de interés. Lo que vino a decir Powell es que mientras se siga viendo que el empleo no se deteriora y que los precios, después de ver cómo afectan todo este tema de los aranceles, no se vea que no vuelven a repuntar, pues que no van a tomar esa decisión de bajar los tipos de interés, pero que no nos preocupemos porque van a actuar de forma rápida. Y yo la pregunta que me hago muchas veces cuando veo este tipo de discursos es: nosotros, que somos personas a pie de calle, que podemos ver un dato, el otro, y poder, bueno, pues pensar qué va a suceder, si van a subir los precios, no van a subir los precios, y tienen los datos que están a disposición de todo el mundo. Pero esta gente, imagino que puede tener información un poquito más compleja, que se puede analizar un poquito más, y que quizás pueda tener una previsión más clara de qué puede acabar pasando con los precios o qué puede acabar pasando con el empleo. ¿Es necesario acabar viendo que se deteriora el empleo de forma cierta con esos datos que finalmente, si se dan, van a ser atrasados, o esperar a que repunten de nuevo los precios como ya vivimos el año 2021-2022, que fueron muy tarde para en ese momento empezar a subir los tipos de interés? Pues yo la verdad que creo que no es necesario, y que sí que tienen datos que quizás pueden tener una previsión mucho más clara que todos nosotros. Por lo tanto, no veo mucho sentido a esa política que se está tomando de, bueno, espera los datos y ya tomo decisiones. No es mejor anticiparse quizás y a lo mejor evitar un problema mayor. Pero bueno, una vez leí hace tiempo que anteriormente la política monetaria que se realizaba, pues que iba un poquito más atrasada de lo que acaba pasando en la economía, y que hasta que no se veía el deterioro claro no tomaban quizás decisiones económicas, y que ahora en los últimos 20-30 años pues había cambiado eso, y que se intentaba quizás tomar decisiones políticas y económicas antes de llegar a ver un deterioro económico. Pero no tengo la sensación de que eso es lo que esté sucediendo esta vez, sino que todo lo contrario, esperamos a que se confirme la catástrofe y luego ya tomamos medidas. Bueno, pues esperamos a que se confirme la catástrofe, tendremos consecuencias de catástrofe. Así que bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo. Hoy hemos conocido datos del empleo en Estados Unidos que la verdad no es que sean súper optimistas, pero después del repunte que veíamos en las nuevas peticiones de subsidio por desempleo la semana pasada, pues que ahora veamos que se están estabilizando un poquito de nuevo y que vuelven a bajar, pues puede ser una señal positiva. Porque decíamos que la clave no era un dato. Un dato elevado es negativo, sí, pero un dato no va a hacer tendencia. Y era clave los siguientes datos. Si empezamos a ver que esos datos del empleo vuelven a estabilizarse, evidentemente eso va a ser positivo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Nvidia, de Alphabet y de Microsoft. Nvidia, estamos viendo cómo continúa con ese impulso y ahora mismo se encuentra en una zona totalmente clave para pensar si ya hemos puesto fin a toda la caída. Vamos a analizarla. La segunda de las acciones que vamos a ver es Alphabet, Google, que ayer veíamos una caída bastante fuerte porque se empezó a decir que quizás Apple iba a tener su propio buscador con inteligencia artificial, de Safari, bueno, todas estas historias. Y además se empezó a decir que las búsquedas de Google estaban bajando por primera vez. Entonces esto se lo tomó muy mal los inversores de Alphabet y empezaron a vender, y acabamos viendo caídas muy importantes. Pues bueno, vamos a ver hasta qué punto han llegado esas caídas. Y la tercera de las acciones es Microsoft. Presentó resultados hace poquito, vimos un repunte muy fuerte y ahora vamos a ver la situación en la que se encuentra en el gráfico tras ese repunte. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, vamos a comenzar por la cotización de Nvidia. Antes de finalizar el vídeo y después de ver estas tres acciones, como siempre, que no lo he dicho antes, haremos un repasito a la cotización del SP500, a ver dónde nos encontramos ahora mismo, porque yo creo que el cierre que veamos esta semana puede ser vital. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a analizar la cotización de Nvidia, que fijaros cómo comenzó ese rebote a la primera semana, segunda semana, mejor dicho, del mes de abril. Empezó a rebotar, luego parece que caía, pero ya no formaba un nuevo mínimo decreciente. Era buena señal, se mantuvo al alza, rompió esa directriz bajista que veníamos viendo desde marzo
y eso impulsó la cotización hasta la zona de la media de 70 y de 200 sesiones. Y es justo esa zona que decíamos que había que vigilar en el rebote, porque puede ser una zona totalmente clave. ¿Por qué es tan importante esa zona? Porque evidentemente, ya lo sabéis, la media 70 y la media 200, cuando estamos en una tendencia bajista, actúan como resistencia. Sin embargo, cuando estamos en una tendencia alcista, actúan como soporte. Y en los movimientos laterales, pues quizás ni como soporte ni como resistencia. ¿Por qué es tan importante? Porque si ahora vemos que llega el rebote hasta esa zona y vuelve a corregir de nuevo, pues puede ser muy mala señal. ¿Por qué? Porque estaría confirmando esas dos medias móviles como resistencia, pero tampoco sería descartable ver una corrección desde esa zona en que en un breve momento actúe como resistencia y veamos, como decimos, una pequeña corrección. Podríamos tener margen quizás de caída hasta la zona de los 109, 110, podría ser una zona bastante interesante. Ahí tenemos un gap pendiente de cerrar, se quedaría cerca de esa directriz bajista que veníamos viendo. Fijaros. Es decir, es una zona desde la cual podríamos ver una corrección totalmente sana y a partir de ahí atacar la media de 70 y de 200 sesiones y posteriormente enfrentarnos a la zona de los 120, donde va a encontrarse con el techo que teníamos en marzo y el techo del canal bajista que llevamos viendo desde enero. Y ese es el verdadero problema de la cotización de Nvidia. Es cierto que si superas ahora la media 70, la media de 200, es buena señal porque no nos estaría marcando que seguimos dentro de esa tendencia bajista, pero hasta que no consiguiese superar el techo del canal bajista, que ahora mismo pasaría por la zona de los 122 aproximadamente, 123, no vamos a confirmar que podemos comenzar de nuevo una tendencia alcista. ¿Cuál sería un escenario bastante positivo? Pues quizás desde la zona actual irnos a buscar la zona de 122, 123, a partir de ahí, en esa zona, ver una corrección de nuevo hasta la media 70, la media 200, que la consolide como soporte y a partir de esa corrección marcar un nuevo máximo por encima del techo de ese canal bajista. Ese sería un escenario muy positivo para la cotización de Nvidia. Es cierto que no es buena señal que hoy veamos que se está frenando sobre la media móvil de 200 y de 70 sesiones. Tampoco es buena señal que no estemos viendo más volumen del que hemos visto en la última semana, en las subidas. Anteriormente pues veíamos quizás un volumen más interesante cuando veíamos algunas subidas y el volumen que hemos tenido ha sido bastante raquítico, pero es que esto es algo que hemos venido comentando en muchos valores en los que hemos visto un rebote bastante importante y al final pues hemos acabado viendo cómo el volumen era bastante bajo. Eso no es buena señal porque eso nos indica que los cimientos de la subida pues pueden ser bastante débiles y en el momento que salga alguna noticia negativa o haya un poquito de incertidumbre podamos volver a ver caídas de nuevo. Como os digo, una simple corrección hasta la zona de los 108, 110 aproximadamente. Por aquí no sería para nada preocupante. El riesgo donde estaría en perforar esa zona, porque ya nos podríamos ir a buscar la zona de los 99, 100 aproximadamente, donde tenemos otro gap pendiente de cerrar y ahí sí que quizás la corrección sería bastante importante y nos haría pensar que continuamos con la tendencia bajista. Eso ya sería mala señal. Por lo tanto, ahora mismo nos encontramos en un punto de bastante incertidumbre. De primeras, decir que si corrige desde esta zona ya es mala señal porque actúa como resistencia, podría ser también arriesgado, porque como os digo, podemos tener una corrección totalmente sana en esta zona. Va a estar muy cerca también de ese techo que veíamos en marzo. Por lo tanto, es una zona desde la cual podemos ver una corrección. La clave va a estar en si es una simple corrección y volvemos a marcar un nuevo máximo creciente para romper ese canal bajista o si por el contrario continúa la corrección. Ahí ya es cuando se complicaría bastante la situación de Nvidia. Vamos a ver el gráfico semanal. Y fijaros cómo de momento pues está haciendo bastante bien. Ya veíamos hace 2 semanas que superaba cierre la media de 70 sesiones. El cierre era positivo, cerca de máximos, apuntaba que podríamos seguir subiendo. La semana pasada más de lo mismo, por encima de la media de 70 y cierre cerca de máximos. Y esta semana nos mantenemos muy cerca de máximos. Eso sería lo ideal. Acabar viendo un cierre mañana sobre la zona de los 118, 120... un poquito por encima de donde estamos hoy. Tampoco hay que pedir mucho más. ¿Por qué? Porque eso nos haría pensar que puede seguir manteniéndose al alza. Lo que no sería positivo es acabar viendo una vela de indecisión, una vela que cerrase
por debajo del cierre de la semana pasada, que se encontraba en la zona de los 114, sería negativo, una vela de indecisión, quizás una vela de caída cerca de los mínimos, sería mala señal, que veamos una corrección de cara a la sesión de mañana. Pero de momento, como estamos ahora mismo, puede ser positivo para pensar que puede seguir con el impulso. Y eso, como ya habéis visto en el gráfico diario, sería bastante positivo. Por lo tanto, clave que no se deteriore la cotización de Nvidia de cara al cierre semanal. Algo positivo es que con la recuperación que hemos visto, que tampoco es que haya sido una recuperación totalmente vertical, una subida muy fuerte, es que se ha revertido ese posible cruce que podríamos tener con la media de 6 sesiones y la de 70 del gráfico semanal. En gráfico diario es muy importante el cruce de la media de 50 o la de 70 con la de 200 y en el semanal la de 6 sesiones con la de 70. Fijaros cómo en el gráfico diario ese cruce de la media de 70 con la de 200 pues se dio en la sesión del 22 de abril aproximadamente y de momento no se ha revertido. Eso es mala señal, eso nos está marcando que podemos estar al comienzo de una tendencia bajista. Pero si evidentemente nos mantenemos al alza y cerramos en máximos semanales y la siguiente semana es positiva, pues esa situación se puede revertir. No se suele dar, evidentemente, no es que suceda de forma muy común que veamos un cruce y que se revierta de forma rápida, pero por descartar aquí no se puede descartar absolutamente nada. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que acabo dejando el mes pasado, pues bueno, fue una vela en la que al final cerramos en un punto que podríamos pensar, si no fuera por la cola tan larga que hemos visto, pues que es una vela positiva, porque ha recuperado gran parte de lo que ha perdido. Si hubiera tenido una cola más pequeña para abajo, pensaríamos, bueno, es una vela de indecisión, no hay que fiarse demasiado. Pero, evidentemente, tras recuperar todo lo que haya perdido durante el mes de abril, pues al final del cierre, pues podemos pensar que incluso puede llegar a ser positivo. Y fijaros cómo ahora este mes está atacando la media de 6 sesiones. Sería clave acabar viendo de nuevo un cierre mensual por encima de la media de 6 sesiones. No lo tenemos con claridad desde diciembre, justo cuando comenzó la caída, y ya a partir de ahí no ha levantado cabeza la cotización de Nvidia. Por lo tanto, es clara la situación en la que estamos ahora mismo. Muy importante no perforar la zona de los 108, 109 aproximadamente. No la tiene que perforar. Si la perfora se puede poder complicar de nuevo muchísimo la situación de Nvidia. Y para confirmar que estamos de nuevo en una tendencia alcista y que podemos pensar en máximos, debería acabar superando ese canal bajista que tenemos desde diciembre y formar un nuevo máximo creciente, y ahí sí que sí daríamos por finalizada la tendencia bajista y podríamos empezar a hablar de que hemos comenzado una nueva tendencia alcista. De hecho, de momento fijaros cómo parece que ha marcado ya un nuevo máximo creciente por aquí ahora respecto a lo que veíamos en abril, y un nuevo mínimo creciente también. Por lo tanto, pues parece que va por el buen camino. Solo hay que esperar que se mantenga esta situación las siguientes semanas. Vamos a seguir con la cotización de Google, de Alphabet. Como os decía al principio del vídeo, pues ayer vio unas caídas bastante importantes por esas noticias que salieron, pero fijaros cómo, aun viendo caídas, que no es común ver una caída tan importante en la cotización de Alphabet, una caída del 7,25%, una caída muy fuerte, pues la verdad que no cambió nada en el gráfico. ¿Por qué? Porque nos veníamos moviendo en un claro movimiento lateral entre la zona de los 163 por arriba y los 148. Fijaros cómo además la parte alta estaba llegando a la media de 70 sesiones, y fijaros cómo justamente desde ahí es cuando llegó la caída, en la sesión de ayer. Y nos fuimos hasta ¿dónde? Hasta la zona de los 148, y desde ahí está rebotando, ya desde ayer, desde que tocó esa zona. Por lo tanto, pues podemos pensar que aunque ha sido un movimiento muy brusco, pues podemos pensar que la cotización de Google se sigue manteniendo en el mismo movimiento lateral que llevamos teniendo durante las últimas semanas o el último mes, podríamos decir, desde principios de abril. Algo quizás bastante negativo en la cotización de Google, y que la situación no es la misma que en Nvidia, es ese cruce de la media de 70 con la media de 200. Fijaros, eso es muy negativo. Eso hacía mucho tiempo que no lo veíamos, desde el 2022. Y no fue el final de la caída, fue al principio de la caída y luego continuó la sangría. Que empecemos a ver ya esto en este tipo de acciones, sobre todo en la gran mayoría de las acciones, que sepáis que no lo considero muy positivo. Y son de esos factores que hay que tener en cuenta y que nos hacen pensar que a lo mejor esta vez no se recuperan tan bien los índices como hemos visto anteriormente en Estados Unidos. De hecho, la situación no es la misma que en Nvidia, porque en Nvidia estábamos viendo cómo la cotización está por encima de esa media de 70. Eso
¿qué va a hacer? O muy cerca de ella, que la media 70 vuelva a coger una pendiente positiva y pueda revertir esa situación, pero la cotización de Alphabet no pasa eso. Con la caída que veíamos ayer, pues de nuevo se aleja mucho de la media 70 y va a tener aún una pendiente más negativa y va a hacer que se separe más de la media 200 y confirme de hecho ese cruce. Porque hay muchas veces que vemos señales en falso. Cuando vemos cruces de medias, lo solemos ver sobre todo en gráficos horarios o gráficos de minutos, quizás que se ven cruces en falso. Y normalmente se revierten de forma súper rápida y justamente cuando parece que ya se van a cruzar o se han empezado a cruzar, vemos un rebote muy fuerte y revierte ese cruce. Aquí ha sucedido todo lo contrario, eso es muy mala señal. Eso es muy mala señal. ¿Qué pasa? En gráficos diarios es complicado, como os decía antes, llegar a ver esos cruces, por lo tanto que se reviertan pues es aún todavía más complicado. Lo que debemos vigilar, pues ya lo sabéis, la zona de los 163 con los 148. Lo malo que la caída de ayer tuvo muchísimo volumen. Evidentemente, pues todo esto viene provocado por una noticia, pero una noticia que a lo mejor no se revierte de un día para otro. Entonces, eso puede apoyar a que veamos que se mantiene cerca de esa zona de los 148. Y es una zona muy, pero que muy peligrosa, porque fijaros que si cogemos toda la tendencia alcista que tenemos de Alphabet desde febrero de 2023, ha ido marcando constantemente máximos crecientes y mínimos crecientes en cada corrección importante. Fijaros, lo vimos por aquí, en octubre de 2023, en marzo de 2024 y en septiembre de 2024. Y ahora, con las caídas que llevamos viendo desde febrero, fijaros cómo hemos vuelto hasta el mínimo que teníamos en septiembre del año pasado y desde ahí hemos rebotado. ¿Podemos pensar que os marca un nuevo mínimo decreciente? Sí, le hemos marcado, pero prácticamente el suelo es el mismo. El riesgo está en que ahora perforásemos esa zona. ¿Por qué? Porque ya claramente nos estaría haciendo pensar que no estamos en movimiento lateral desde, fijaros, marzo del año pasado, sino que estamos al comienzo de una nueva tendencia bajista que puede estar a la altura de la tendencia alcista que tenemos por aquí, lo que significaría que podemos pasarnos unos cuantos meses viendo correcciones en la cotización de Alphabet. Por lo tanto, la situación pues parece que se complica bastante. Si evidentemente lo hubiéramos analizado el martes, diríamos, pues hay que ver que la media 70 si actúa o no como resistencia y ver si la supera. Si vemos una corrección, mala señal. Y ayer lo tuvimos. Es como lo que acabamos de decir en Nvidia. Se ha empezado a saber una caída muy importante en la cotización de Nvidia desde la media 70, pues va a ser muy mala señal. Por lo tanto, pues ahora no lo vamos a obviar. Tampoco la cotización de Alphabet. Vamos a seguir con el gráfico semanal y fijaros también la vela que está dejando esta semana. Cabe la posibilidad de que esto se revierta de cara a mañana, pero de momento el mercado no es que parezca que esté muy bollante ahora mismo. Quizás esperábamos un poquito más de movimiento después de esa decisión de ayer, ya fuera al alza o a la baja, pero el mercado se ha quedado pausado. Es decir, el mercado lo que nos ha querido decir es que le da absolutamente igual, que para él lo importante es lo que pase con los aranceles, que es lo que parece que mueve de forma cierta a las cotizaciones de las acciones y de los índices, o algo que tenga que estar relacionado con todo ello. Fijaros cómo el cierre de la semana pasada fue bastante bueno, ver una vela martillo cerrando por encima, un poquito por encima de la media de 70, pero fijaros la vela de esta semana. Eso es mala señal, porque cuando vemos una señal alcista, normalmente nos marca que las siguientes sesiones, las siguientes velas tienen que seguir siendo alcistas, porque así nos lo ha marcado la vela anterior. Pero cuando tenemos una vela que nos marca que tenemos que seguir manteniéndonos al alza y se revierte esa situación la semana siguiente, lo que nos marca es que esta vela de aquí puede que haya sido una trampa. Y que ahora, si acabamos viendo una vela semanal bastante negativa, vamos a esperar al cierre, vamos a ir con calma, vamos a esperar al cierre, lo que nos va a marcar es que podemos ir corrigiendo, porque esto era una trampa. Este cierre tan bueno que veíamos la semana pasada. Por lo tanto, también nos hace pensar que hay que tener mucho cuidado, no sea que nos vayamos a buscar la zona de los 148 y la acabe perforando. Fijaros cómo en el caso de Google estamos muy cerquita de los mínimos que teníamos en abril. Muy, pero que muy cerquita. Y por último, vamos a ver el gráfico mensual antes de pasar a Microsoft. Y fijaros cómo, pues bueno, habíamos visto caídas muy fuertes en febrero y caídas muy fuertes en marzo. ¿Dónde está la clave en este gráfico? Pues evidentemente que hayamos visto ya en el mes de marzo que cerraba por debajo de los 161 era malísima señal. ¿Por qué? Porque lo que decíamos anteriormente es que teníamos una clara divergencia en un gráfico mensual. Eso nos marca tendencias en el más largo plazo. ¿Cómo se confirmaba esa divergencia si perdía los 161?
Perderles dentro de un mes no es peligroso, lo peligroso es perderlos a cierre. Pero más peligroso aún es perderlos a cierre en marzo, en abril ver que no se recupera y en mayo de nuevo empezar a ver caídas por debajo de esa zona. Sinceramente, este tipo de divergencias en un gráfico mensual que se acaban confirmando, si queremos una confirmación mayor, habría que perder los 150, pero ese tipo de divergencias en un gráfico mensual, para mí, en mi opinión, por como veo el análisis técnico, puede marcar perfectamente el final de un ciclo alcista que dure años. Os lo digo de verdad, es que lo pienso y os lo digo tal y como lo pienso. A lo mejor me equivoco, pero ese tipo de divergencias son muy peligrosas. Fijaros que en 2021 vimos una corrección muy fuerte, se apoyó sobre la media 70 y volvió a repuntar. Y vimos los máximos históricos de nuevo, pero no teníamos ese tipo de divergencias tan claras. No las teníamos. Vimos por aquí una pequeña divergencia, es cierto, pero no tan clara, tan larga en el tiempo. ¿Por qué es tan peligroso que sea tan larga en el tiempo? Porque nos puede estar haciendo ver que hay un claro movimiento de distribución. Llevamos un año lateral la cotización de Google. Es muy mala señal, muy mala señal. Esta era peligrosa. Y fijaros que nos marcó una caída importante. Pero esta es aún más peligrosa, es muy larga, es muy evidente. Por lo tanto, pues no puedo ser optimista, evidentemente, con la cotización de Google ahora mismo. Quizás me equivoco y para equivocarme debería no perforar los 148, revertir la situación actual y superar la media de 70 y de 200 sesiones. Debería ser así, pero de momento fijaros cómo marca que podemos estar dentro de una tendencia bajista desde el mes de febrero. Y el problema, y lo que no están teniendo en cuenta muchísimos inversores cuando están comprando estas caídas pensando que simplemente va a ser un susto como el que hemos visto anteriormente, es que esta vez, antes de ver esas caídas, ya teníamos una tendencia bajista en algunas acciones, en algunos índices ya habían perdido la media 70, la habían perdido la media 200, que era algo que no era normal. Y luego, con todo el tema de los aranceles, se ha dado la puntilla. Ya han visto las caídas más importantes, justamente las últimas, las que hacen más ruido, las que espantan a los inversores, porque yo no vi espantar a inversores con una caída, fijaros, en la cotización de Alphabet, desde febrero hasta mediados de marzo, con una caída, fijaros, del 20%, yo no veía demasiado miedo. Habíamos caído un 20%. Pero sin embargo, con la última caída, que hacía tanto ruido, que salía por todos los lados, que el telediario te abre con que los aranceles van a hundir las bolsas, ahí es cuando estamos en el suelo, pero ya arrastramos una tendencia bajista. Y otras veces, cuando hemos visto este tipo de sustos, no teníamos anteriormente una tendencia bajista. Y eso es lo peligroso. Eso es lo verdaderamente peligroso, porque una mala noticia o mucho ruido te puede marcar una simple corrección, pero mucho ruido dentro de una tendencia bajista puede profundizar lo suficiente a una cotización para acabar rompiendo soportes clave en la tendencia alcista de algunas acciones y algunos índices. Y el problema es que es lo que estamos viendo en algunas acciones y en algunos índices. Vamos a seguir con la cotización de Microsoft. Fijaros cómo presentó resultados, el mercado se lo tomó muy bien y vimos un repunte espectacular. Lo que valorábamos cuando hablábamos de la cotización de Microsoft antes de presentar resultados era que si eran positivos, la clave era superar la media de 200. Y fijaros que cuando vemos impulsos muy fuertes, pues hay que buscar zonas clave donde la cotización se pueda ir. Y fijaros cómo tenemos un gap pendiente de cerrar desde enero. Se fue hasta ahí la cotización. Se fue hasta ahí. Fijaros cómo Microsoft sí que ha conseguido revertir la situación, porque también pintaba muy mal. Habíamos perdido la media 70, la media de 200 sesiones, fijaros, ya en marzo, principios de marzo, habíamos visto un cruce de la media 70 con la media 200, era muy mala señal, y fijaros cómo de repente, podríamos decir, cuando se presentaron los resultados, la subida fue espectacular. Vimos una subida del 7,60% y nos fuimos muy cerca de esos máximos que teníamos en enero. ¿Eso que ha provocado? Que superemos la media 70, que superemos la media de 200 y más importante aún, fijaros, si consigue la próxima semana mantenerse en la zona actual sin ver un descalabro, es muy fácil que acabemos viendo un cruce al alza de la media 70 con la media de 200 y eso es muy positivo. Eso va a ser muy positivo y eso puede ser gasolina para pensar que puede seguir manteniéndose al alza. ¿Cuál sería el problema? Que empecemos a ver un descalabro, que empiece a corregir y al final no permitamos ver en el gráfico ese cruce ahora al alza de la media 70 con la media de 200.
Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Que se estabilice en la zona actual. ¿Que pueda acabar llegando una corrección? Muy probablemente puede acabar llegando, pero bueno, que llega hasta la zona de los 414, 410, fijar. Ahí tendríamos un suelo importante y no pasaría absolutamente nada. De hecho, nos podríamos apoyar sobre la media de 70 y la media móvil de 200 sesiones y continuar con la subida y volver hasta esa zona de máximos, a buscar los 450, los 460 aproximadamente. Es decir, lo que estamos viendo en la cotización de Microsoft tras la presentación de resultados hubiera sido lo idílico que tendríamos que haber visto en los índices y en las acciones tras todo el ruido que hemos visto con el tema de los aranceles, pero no ha sido el caso. Veremos a ver, a lo mejor Microsoft se está adelantando. Lo que hemos visto ahora en Microsoft lo vamos a ver luego en el resto de acciones o el resto de índices. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Por lo tanto, ahora mismo lo más importante es que si acabamos viendo una corrección, porque fijaros que me parece complicado que siga manteniéndose al alza más allá de los 446, donde tenemos un techo clarísimo, que no perfore la zona que hemos dicho, es 410, 415 aproximadamente, que es donde se va a encontrar con la media de 70 y de 200 sesiones. Si vuelve hasta esta zona, las consolida como soporte y vuelve a repuntar, vemos este movimiento de aquí, va a ser buenísima señal. Y probablemente, aunque hayamos tenido este susto de aquí, esto quede como una ruptura en falso y ahora veamos que continúa con la tendencia alcista. Si por el contrario empezamos a ver una corrección importante de nuevo, vemos que no se consigue dar ese cruce de la media de 70 con la de 200 sesiones, pues cuidado, porque podríamos seguir con la idea de que todo el movimiento que hemos visto por aquí es un movimiento de distribución. Y muchos diréis, vale, entonces las acciones son que sube o que baja. Pues bueno, evidentemente, cuando abre la bolsa todos los días, o sube o baja. Lo único que hay que hacer es situar las zonas clave donde podemos llegar a pensar que la situación puede empeorar más de la cuenta y nos vamos a ir a un escenario más negativo o puede acabar mejorando. Por lo tanto, ahí puede estar la clave en caso de ver la corrección, que no pierda ni la media 70 ni la media de 200 sesiones para permitir ese cruce de nuevo a la alza de esa media de 70, que fijaros, la pendiente está empezando a ser muy positiva. Vamos a ver también el gráfico semanal antes que el mensual y fijaros cómo la vela que dejó la semana pasada fue súper alcista y evidentemente pues lo normal nos marcaba que esta semana podríamos ir marcando nuevos máximos crecientes. Lo hemos visto de momento, muy poquito movimiento estamos viendo esta semana. Vamos a ver ese cierre. Si vemos que el cierre se acerca a la zona de máximos, va a ser positivo para seguir pensando que nos mantenemos al alza. A lo mejor buscamos los 445, 450. Puede llegar a ser que acabamos viendo un cierre cerca de los mínimos de la semana, en los 430, 435. Cuidado, podemos irnos a buscar ya esa media de 200 y de 70 sesiones del gráfico diario. Y en el mensual, pues fijaros que la vela que está dejando de momento, pues bueno, ha pegado un salto espectacular a principios de mayo porque fue tras la presentación de resultados y ahora mismo pues estamos muy cerca a cierre de esos máximos que veíamos en junio del pasado año, que estaban en los 444, el cierre en máximos. Por lo tanto, pues bueno, ¿cuál es la pega? Que fijaros que cuando veíamos ese último techo en junio, el RSI estaba en 73, nos marcaba fortaleza y nos marcaba que todavía podríamos ver como mínimo un movimiento lateral que nos iba a descalabrar ya la cotización de Microsoft. Y ahora, con el repunte tan bueno que hemos visto, que estamos de nuevo en esa zona, pues fijaros que el RSI está en 62,50, es decir, no tenemos tanta fuerza, tanta fortaleza como veníamos viendo anteriormente. Y lo que decimos siempre, si desde esta zona empezamos a corregir de nuevo, la sensación que va a quedar es que en esta subida ya no tenemos tanta fuerza y que ahora cuando veamos la corrección nos vayamos a buscar esas zonas de soporte clave, a lo mejor ya no aguantan y continuamos con la caída. Por lo tanto, siempre que llegamos a estos puntos se puede llegar a ver una corrección, pero contenida para poder mantenernos al alza y que al final el RSI, en este caso en un gráfico mensual, acabe buscando la zona de 70 para pensar que hay fortaleza todavía en la subida de Microsoft. Por lo tanto, voy a sacar las conclusiones después de analizar el SP500. Fijaros cómo llevamos desde el jueves de la semana pasada, que ya atacamos la media de 70 y de 200 sesiones, están totalmente pegadas, prácticamente no se diferencia. Ahora mismo, fijaros, la media de 200 está a los 5.639 y la media de 70 a los 5.632. Tenemos el cruce ya.
Normalmente el cruce de la muerte es la media de 50 con la media de 200. ¿Por qué pongo la de 70? Porque es más atrasado, porque tiene una mayor fiabilidad, da menos señales en falso si hacemos, por ejemplo, la lectura que estamos haciendo ahora mismo. La zona actual es clave. ¿Por qué? Pues porque ya veíamos, fijaros, anteriormente en marzo que se fue hasta la media de 200, parecía que rebotaba, que era un simple susto y volveríamos a máximos para llegar a la media de 200, pum, para abajo de nuevo. Ahora vamos hasta ahí. Y la hemos superado a finales de la semana pasada. Vimos un cierre por encima, eso era muy positivo. Pero necesitamos consolidarnos por encima de la media de 70 y de 200. Sería clave acabar viendo un cierre semanal bastante positivo, un cierre por encima de los 5.700 o 5.680 sería muy pero que muy positivo para pensar que ya nos vamos directos hasta la zona de los 5.800. ¿Qué sería negativo? Justamente lo contrario. Podemos poner el límite quizás los 5.585 aproximadamente, 5.590. Acabar viendo un cierre semanal por debajo de esa zona sería muy negativo. Muy negativo. Y lo que me está dando la sensación es que no hay la fuerza que veíamos anteriormente en el SP500 y que se tenía que haber contagiado ya todo el mercado de optimismo después del rebote que hemos visto. Y de nuevo, al igual que veíamos en marzo, pues llegan de nuevo las dudas. Hubieran sido las típicas sesiones las que hemos visto esta semana, quizás en un periodo de blackout, pero casualmente ya esta semana ya las empresas podrían hacer recompras, porque cuando hay blackout le cuesta subir a los índices. Esto lo hemos comentado siempre, al SP500 en especial. Y podemos ver movimientos laterales como el que hemos visto ahora o alguna corrección, pero cuando no sucede ese blackout y hemos visto un rebote tan importante y queremos volver a máximos, lo normal es que hubiese fuerza suficiente para seguir manteniéndose al alza y no está pasando. Noto debilidad en el mercado. De momento noto debilidad. A lo mejor hoy, de cara a cierre, mete un subidón de un 1,5% y... Vale, vía libre a los 5.860 o 5.800. Vía libre tenemos. Pero del tirón, seguramente. Pero de momento no noto esa fortaleza. No la noto. Y de hecho la apertura había sido buena. Y fijaros cómo va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza. Y de hecho las últimas horas de cada sesión, cuando cierra, hay bastante movimiento y eso es señal de que hay bastante incertidumbre en el mercado. Y ha sido muy curioso porque llevábamos viendo en las últimas sesiones, excepto la de ayer, cómo los cierres eran negativos, la última parte, pum, caía. Y casualmente ayer, justo cuando iba a cerrar el SP500, salió una noticia positiva de que se iban a levantar el tema de los aranceles para los chips o no sé qué historias. Y eso hizo que subiese justo en el último momento el SP500 y decorase bastante el cierre. Por lo tanto, pues bueno, también podemos pensar que a lo mejor pues es una forma de manipular un poco al mercado con ese optimismo. Se supone que iba ya, hoy anunciaba Trump un nuevo acuerdo comercial que se tenía con un país que decía que era muy importante. Mañana van a hablar con China otra vez de nuevo, es decir, de nuevo incertidumbre para el fin de semana. Veremos a ver qué hace el inversor de cara al cierre semanal. Yo creo que muchas veces pues lo que nos acaba marcando el gráfico es lo que una pequeña señal positiva puede acabar marcando una señal positiva más grande quizás la próxima semana. Por eso creo que será clave ver el cierre que tengamos esta semana, como os he dicho, entre esas dos zonas, entre los 5.680 por arriba y por abajo los 5.580. Si vemos un cierre por encima o por debajo, ahí tenemos la señal. Si no, pues nos tocará quedarnos con la incertidumbre todo el fin de semana. Y lo que os decía antes de las conclusiones es pues que estamos viendo acciones, por ejemplo, que son claves, que han sido punta de lanza en la subida, como las tres que hemos visto hoy en los últimos años, Nvidia, Google y Microsoft. Y estamos viendo señales muy negativas, cruces, la media 70 con la media de 200, que las han perdido las dos, formaciones claras de máximos y mínimos decrecientes con el paso de los meses. Es decir, algo está pasando en el mercado, ¿vale? Algo está pasando. De momento, como decíamos, nos hemos acercado muchísimo a lo que fue el 2022. No nos hemos quedado tan lejos en las caídas de lo que vimos en 2022. El problema estará en acabar perforando los mínimos que hemos visto en abril. Si esos mínimos se perforan, puede que el 2022 se acabe quedando corto. Por lo tanto, aunque haya muchos que quizás se están contagiando ahora mismo de optimismo, pues creo que, de nuevo, os lo digo, debemos ir con calma. Así que nada, ya nos veremos en el vídeo del domingo con ese vídeo del resumen semanal. Estoy dándole vueltas a un nuevo vídeo de operativa con acciones, a ver, porque la situación, como podéis ver ahora mismo, es de mucha incertidumbre. Estamos en un punto clave de saber si vamos a irnos ya a la zona de máximos en Estados Unidos y en Europa. Vamos a seguir
marcando nuevos máximos crecientes, o por el contrario veremos una nueva corrección. Por lo tanto, voy a intentar tener las cosas un poquito más claras antes de presentaros esas posibles estrategias, pero yo creo que a lo mejor este fin de semana o a comienzos de la semana que viene tendremos ese vídeo. De momento el domingo nos vamos a ver fijo en ese vídeo del resumen semanal. Ya sabéis, me podéis dejar las acciones que queréis que analice en ese vídeo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo nos vemos de nuevo y hasta entonces, porque tenéis todos muy buen fin de semana.